Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Conversando con Actualidad Laboral. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Actualidad Laboral, en Facebook y en LinkedIn también. Nos encuentran en Twitter como Actualidad Labor. Nuestra web www.actualidadlaboral.com.be. Recuerden pues que aquí en pantalla les está saliendo toda la info y de todas formas en la cajita de información también van a tener los detalles. Recuerden suscribirse al canal, por aquí va a estar saliendo la pestañita de la tarjeta para que vayan a suscribirse, darle al botón para que siempre estén pendientes a todo el contenido que estamos publicando. Hoy tenemos otra invitada, primera vez que nos acompaña. Ella es Hadiji Bosaoni, social local de Lidler acá en Venezuela, abogada laboral, y vamos a conversar un poco un tema que se encuentra actualmente en la palestra del mundo laboral y económico acá en Venezuela ahorita, y es el tema del bono de guerra económica y los cesta tickets socialistas, el aumento del cesta ticket que recientemente se hizo el 1 de mayo por parte del Ejecutivo Nacional. Entonces, bienvenidas a Gigi, primero que todo. Queremos entonces comenzar el programa preguntando un poco cuál fue la novedad de este anuncio, bueno, más allá de que no hubo el aumento salarial que todo el mundo estaba esperando. ¿Qué implicó este anuncio? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. En este caso, lo novedoso de este anuncio que todos estábamos esperando el 1 de mayo fue prácticamente que no hubo anuncio de salario o aumento de salario mínimo. Esto lo sustituye por la asignación, como vamos a hablar de lo que es el bono de guerra económica, y un aumento considerable lo que se venía pagando por el concepto de cesta ticket, convirtiéndolo actualmente en 1.000 bolívares. Aquí una de las cosas que estamos observando, lo que es en la publicación de Gaceta, es que no se menciona lo que había dicho el Ejecutivo en cadena. Era un pago equivalente a tantos dólares, $40 o $30. En este caso, lo que sale publicado en Gaceta es que esta asignación va a ser pagada en bolívares y con un monto fijo. Okay. Entonces, eso también es novedoso porque es como medio contradictorio de lo que sale publicado en cadena nacional y lo que sale publicado en lo que es en la Gaceta oficial, ¿no? Que es nuestro parámetro. No tenemos el mismo parámetro. Y bueno, mencionando esto que ciertamente ya fue algo que se evidenció ya con el pago, ¿no? Que eran $40, no eran. Hablamos de la parte salarial. Este bono de guerra económica que se establece, según sale en Gaceta, no tiene incidencia salarial, ¿no? Pero entra un poco en la polémica que tú misma nos comentabas, de que muchas veces, se han visto en muchos casos de empresas que han sido de repente inspeccionadas por algún ente del Estado, que siempre alguna asignación que se cancele mensualmente tiene una incidencia salarial, ¿no? O sea, se ha visto en otros aspectos. Sí, efectivamente. Aquí hay algo interesante en esta publicación que hace la Gaceta, ¿no? Y es que habla la definición del bono guerra, explica que es un pago que se hará de forma mensual a los trabajadores que pertenezcan a la administración pública. Sin embargo, dice las condiciones, pues, establece que es un problema que se está atravesando el país por una guerra económica que atraviesa todo el país. Y para proteger a los trabajadores de esta guerra económica, otorga este beneficio. Y señala expresamente que no formará parte del salario. En este caso, lo que puedo decir, en mi opinión personal, es que prácticamente el Ejecutivo está reforzando, o está más bien indirectamente está apoyando a todas estas empresas privadas que establecen o que están otorgando a sus trabajadores bonificaciones de carácter social no remunerativo, es decir, bonificaciones no salariales. Y todas estas bonificaciones que están otorgando muchas empresas a los trabajadores superan inclusive lo que es la base salarial de cualquier trabajador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que está haciendo el Ejecutivo es prácticamente lo mismo que están haciendo la mayoría de las empresas privadas. Y ya con esto podemos tomar hasta un patrón comparativo y decir,
En este caso estamos haciendo lo que está haciendo el Ejecutivo para la empresa pública. Ahora para la empresa privada, ¿por qué no lo puedo hacer? La empresa privada, a diferencia de lo que establece para la empresa pública, en este caso se establece cuáles son las condiciones de este beneficio. ¿Qué debemos hacer nosotros en la parte de la empresa privada? Seguir informando a los trabajadores y documentándonos por qué estamos dando este beneficio de carácter no remunerativo. Porque también ese es otro punto, ¿no? A veces se decía, o muchos criterios de algunos tribunales han establecido, si el salario son 10 bolívares o 100 bolívares, ¿cómo le vas a dar una bonificación de 2.000 bolívares, por ejemplo? Claro. Pareciera que está simulando el salario. Fíjense que con esta publicación en Gaceta no hay ninguna simulación de salario. Están estableciendo los parámetros, es la ley. Entonces ya con esto, ya esa figura de que estás simulando el salario, o sea, si le estás dando estas bonificaciones porque no le quieres calcular las prestaciones o vacaciones, y no es así. Son ayudas que dan los patronos a sus trabajadores, en este caso el mismo ejecutivo, a todos los trabajadores públicos, para seguir apaleando lo que es la crisis que actualmente atraviesa nuestro país y que no se vea tan afectado su verdadero salario. Súper importante lo que mencionabas y bueno, exacto, marcando un poco precedente, ¿no? Este anuncio. También, ¿quién determinaría, ya que hablábamos de la parte de que es salario y no es salario, quién determina qué es salario? Bueno, ¿qué organismo? Sí, bueno, en este caso estamos viendo a muchísimos clientes nuestros que están padeciendo muchas inspecciones. Inspecciones bien sea por los Ministerios del Trabajo, Inspectoría del Trabajo, o inspecciones por el INSACEL. En uno establecen unas inspecciones para verificar lo que es la materia de seguridad y salud y siempre tocan el punto del salario. Igualmente ocurre con el Ministerio del Trabajo o la Inspectoría del Trabajo, hacen inspecciones integrales donde también tocan lo que es el salario. Aquí estos dos organismos han tomado una posición de establecer de manera directa, o sea, sin anestesia, si tú le estás dando una bonificación de forma regular y permanente al trabajador, debes impactárselo en todos los beneficios laborales. Entonces yo digo, nos preguntamos, ¿cómo así? O sea, ¿por qué le vamos a impactar en los demás beneficios una bonificación de carácter social no remunerativo? Esto es importante aclarar, porque lo que estamos padeciendo ahorita con estas inspecciones es que todo lo que reciba cualquier trabajador de forma regular y permanente lo están catalogando como que debe ser impactado en los demás beneficios, sin tomar en consideración cómo fue pactado, para qué le están otorgando el beneficio, está documentado el beneficio. Entonces están extralimitando lo que es su competencia al de una vez decretar de que debes impactarse. ¿Qué pasa si no lo hace? Estos organismos fungen como organismos sancionatorios, imponen multas a estas empresas. En este caso, estas multas o estas decisiones que establezcan si es o no es salario son recurribles. Gracias a Dios son recurribles y tenemos otro órgano que son los tribunales laborales que sí están facultados y que son los competentes para establecer si es salario o no es salario. Ahora bien, muchos nos preguntamos, ¿pero por qué solamente un juez puede decirlo? ¿Por qué no lo puede decir un inspector del trabajo? No, y que imaginaríamos que es el Ministerio de Trabajo, ¿no? Exactamente, que conoce la norma laboral o la norma que establece todos los beneficios de lo que pueda tener algún trabajador. En este caso, la respuesta sería, ¿por qué son los jueces los únicos que puedan establecer esta procedencia o no? Porque es en un tribunal donde se arma lo que es la litis, el pleito. Es en un tribunal donde existe lo que es la parte probatoria. Es el órgano donde podemos ejercer debidamente lo que es el derecho a la defensa. Porque es el tribunal el que dice, esto es salario, ok. Tú dices, esto no es salario, ok. ¿Qué dicen ustedes porque dicen que no es salario? Porque tú dices que es salario. Fíjense, ambas partes tienen prácticamente la misma posición ante un juez. Y son las partes las que van a demostrarle al tribunal si es o no es salario. ¿Qué parámetros va a tomar el tribunal para saber si es salario o no salario? Los mismos parámetros que viene diciendo nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Porque ya el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que es para un bono de transporte si es salario o no,
una asignación de celular si es salario no, un bono salud si es salario no. O sea, ya el Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado en múltiples sentencias y ha establecido casi que toda la mayoría de los conceptos, si es salario o no es salario, y ha establecido los parámetros para ver si es salario o no es salario. Entonces, ¿quién decide o quién acoge estos criterios? Pues los jueces. Okay. Las inspectorías o el INSACEL no hay oportunidad, no hay un procedimiento donde se permita hacer este debate, esta litis, esta interpretación, bien sea del documento que se discute si es o no es salario, o de la misma normativa. Por eso insisto que son solamente los jueces, pero actualmente estamos padeciendo de que muchos funcionarios pertenecientes a estos organismos sí toman esta atribución. Nos mencionabas entonces que ya nos quedó claro que solo un juez puede decidir si es salario o no, ninguna institución particular como tal o algún funcionario debe ejercer esta función. Y nos hablabas de unos parámetros que ya el tribunal, que ya el juez en distintas sentencias ha establecido cuáles son los parámetros para saber cuándo es salario y cuándo no. ¿Cuáles son estos parámetros? Coméntanos un poco para saber. Te lo voy a explicar de la manera más sencilla posible, que es la que yo aplico y me imagino que muchos colegas... Aquí siempre tratamos de explicarlo todo en cápsula y para que todos puedan entendernos. Exactamente, es muy fácil. Bueno, a veces no es tan fácil saber si es salario o no es salario, pero una de las técnicas que yo utilizo para saber si es salario es preguntarme ¿por qué doy el beneficio o para qué doy el beneficio? Es decir, si yo doy el beneficio para que el trabajador llegue a su puesto de trabajo, para que el trabajador atienda llamadas telefónicas, para que el trabajador tenga una ayuda a su familia o hacia él de lo que es la parte de medicamentos o de salud, o para ayudar a su hijo a la inscripción de una matrícula escolar. Entonces estamos viendo que es para la prestación del servicio. Entonces, cuando damos un beneficio tenemos que analizar si es para esa prestación del servicio. Fíjense cuando ahora cambiamos la pregunta, ya no es para, sino es por la prestación del servicio. Es decir, si tú por la prestación del servicio tuviste mayor venta, te dan un bono por metas, un bono por ventas, un bono por desempeño. Todas estas asignaciones son por el desempeño, por la labor que hace el propio trabajador. Es decir, mientras más ventas tenga, mientras más me muevo con esto, mientras más facturo, mientras más público atiendo, tengo mayor incremento. Entonces es por tu desempeño, es por la labor que tú haces al momento de prestar el servicio a tu empresa o a tu patrono. Pero si te dan el beneficio, independientemente si vendes o no vendes, independientemente si cumples o no cumples con una meta, sino que te dan el beneficio por la prestación del servicio, para la prestación del servicio, es decir, para que lo cumplas, para que se te haga más holgado, para que no se afecte tu salario verdadero, tu salario que recibes de forma regular y permanente, allí entonces no sería salario. Otra técnica también que utilizo es si forma o no forma parte del patrimonio, es decir, entra a mi bolsillo, o sea, yo con ese dinero que yo recibo puedo disponer con él lo que yo quiera. Eso también se discute, porque si tú documentas y tú estableces que este beneficio, por ejemplo, es para pagar la matrícula de tu hijo, y resulta ser que tú no pagaste la matrícula, sino que lo pagó tu esposo, por ejemplo, entonces este beneficio que me dieron para el pago de la matrícula, yo voy a comprar unas pinturas de uñas, por ejemplo, pareciera entonces que sí es salario. No, porque ya yo condicioné el beneficio, no fue por la prestación del servicio, es para ayudarte, en este caso a tu hijo, para la inscripción de un colegio, por ejemplo. Ese es un ejemplo hipotético. Entonces, ¿qué pasa con estos casos? A veces para mitigar este riesgo, que obviamente va a existir, porque si tenemos la libre disponibilidad de ese dinero, el riesgo va a existir. Aquí lo que se recomienda es como pedir ese sustento, ¿no? Por ejemplo, tráeme la factura del pago de la matrícula, o dime cuál es el código de cuenta del colegio para yo hacer el pago directo. Hay muchas maneras de mitigar el riesgo, pero en conclusión,
Si informamos al trabajador, que más bien es para mejorar su calidad de vida en cuanto para que pueda seguir prestando el servicio y no por la prestación del servicio, ahí tenemos la respuesta, si es para o es por. Me encantó porque siento que fue una manera súper fácil de explicarle y creo que todos los que nos están viendo van a poder analizar eso y sacarse esa duda, ¿no? Porque creo que es una duda que desde que empezaron estos temas de dar bonificaciones en dólares o las que no son en dólares, pero que de repente son parte de una ayuda, siempre entra esta polémica, ¿no? Esta disyuntiva. ¿Es salario o no es salario? ¿Me lo tienen que dar? ¿No me lo pueden quitar? Entonces siempre está como esa duda recurrente. Fíjate el bono guerra lo están dando por un problema que atraviesa el país. Es un problema que dice el Ejecutivo que es una guerra que está atravesando todo el país. Es una guerra económica. Y fíjate que no lo están dando por el servicio prestado de los funcionarios, por ejemplo, los funcionarios públicos, o porque hacen una jornada que exceda, o porque tienen mayores casos. No, es algo externo. Y fíjese que ahí se define completamente una asignación no salarial, porque no es por la prestación, sino es para. Bueno, nos vamos un poquito a una parte que tú mencionabas, a lo que tú mencionabas al principio del programa, y es que en un principio se estableció o se dijo en cadena presidencial por Nicolás Maduro que se iban a cancelar $40 en cesta tickets y $30 en bono de guerra económica, en su equivalente en bolívares, pero se decía eso. Cuando sale en Gaceta es totalmente diferente, se establece un monto fijo y es además en bolívares. ¿Qué sucedió ahí o cómo se puede interpretar eso? Bueno, se puede interpretar de dos formas. Uno, podemos aplicar exactamente lo que dice la Gaceta, es decir, poniendo el ejemplo de cesta ticket, voy a pagar cesta ticket nada más 1,000 bolívares. Se puede quedar allí. Pero, como dije, también podemos sufrir inspecciones, podemos sufrir denuncias ante cualquier trabajador y no sabemos cuál es el criterio que asuma cualquiera de estos organismos competentes, donde dice, mira, me estaban dando 1,000 bolívares cesta ticket, pero ya no son $40 1,000 bolívares, y ahora los 1,000 bolívares son $10. Tienen que darme $30 de diferencia. Aquí puede ocurrir dos cosas. Uno, que cualquier órgano, en este caso supongamos la Inspectoría del Trabajo, establezca, o mejor aún, un juez, un tribunal establezca, toca la diferencia de $30, porque lo que tú le fuiste pagando en el tiempo se fue devaluando. Pero ahí podemos ejercer una defensa, decirle, ya va, pero es que la Gaceta me establece son 1,000 bolívares, no me establece el equivalente a 40. Sí, pero es que el Ejecutivo lo hizo público y lo anunció y ya eso se entiende que es un hecho público y notorio y que debe aplicarse. Pueden utilizarse múltiples fundamentos procedentes o improcedentes, o locos o no locos, pero de que existe la posibilidad de que nos puedan obligar a que se pague el equivalente a 40, puede ocurrir. La empresa puede decidir si acoge esa que se estableció inicialmente por el Ejecutivo de compararlo, sí, o a darle la equivalencia a los $40, o simplemente decide darle los 1,000 bolívares, y si se va devaluando en el tiempo se irá devaluando, pues, porque hay una parte interesante en la Gaceta que dice que este monto podrá ser ajustable conforme a lo que establezca el Banco Central de Venezuela, pero no me dice bajo qué parámetro podrá ser ajustable, ¿no? O sea, no lo tengo, pero como dije, podemos interpretar que el parámetro fue lo que se había dicho de forma en cadena. Entonces tenemos esa disyuntiva, ¿no? Pero en conclusión puedo decir que no hay una obligación de que sea pagada a $40. Son 1,000 bolívares para todo el mundo. Puede existir la posibilidad de que cualquier empresa decida establecer este parámetro de aquí en adelante, como puede ser que se limite a los 1,000 bolívares. Eso lo sabremos cuando venga, si acaso, otro decreto y haga la aclaratoria, o si especifique que sea el equivalente a tanto. Pero por ahora lo tenemos así de forma más sencilla. Inclusive hasta más práctica para las empresas. Claro, porque no hay que hacer una equivalencia. Todo el tiempo. Hadigi, bueno, felices de haberte tenido conversando con actualidad laboral. Ya para terminar el programa, ¿cuáles son tus recomendaciones, no solamente para los trabajadores, sino también para las empresas, con todo esto a lo referente del bono guerra? Bueno,
La recomendación que puedo dar, y es una recomendación que viene haciendo nuestra firma por muchos años, que es tratar de documentar cualquier beneficio que otorgue cualquier empresa de carácter social no remunerativo o cualquier asignación que no tenga carácter salarial debe documentarse, debe establecerse y el trabajador tiene que tener conocimiento de eso. Así como ocurre en las empresas que tienen contratos colectivos en el cual se establecen beneficios no remunerativos como transporte, refrigerio, matrícula, no sé, de cualquier concepto que estas empresas decidan darle. Son beneficios regular y permanentes, son beneficios a veces que entran al patrimonio del trabajador, pero ¿son salarios o no son salarios? No son salarios, porque así lo estableció su contrato, así lo establecieron inclusive con la intervención de un sindicato, por ejemplo, de trabajadores. Aquellas personas que no tengan contrato colectivo, aquellas personas que quieran dar estos beneficios, que inclusive no los tiene el contrato, y quieren dar otros beneficios no remunerativos, nuestra recomendación, insistimos, es que documenten y expliquen por qué no tiene carácter salarial, cuáles son las condiciones de este beneficio, para que pueda cumplirse con todos los parámetros que dije inicialmente, ya existen por nuestro Tribunal Supremo de Justicia y se adapte a cada caso, y poder cumplir así con asignaciones no salariales que no le aumente cualquier pasivo laboral a estos patronos o a estas empresas que actualmente se mantienen y siguen en Venezuela. Buenísimo, Jadillo, muchísimas gracias por esta recomendación, y además de esta última recomendación para dar un final súper eficiente y eficaz para todos los que nos están viendo, darnos esa explicación para aclararnos, por supuesto, todas esas dudas y bueno, todo esto que nos llegó nuevo y que todavía estamos en la marcha, porque como mencionábamos, podría salir otra gaceta, podría salir otro decreto y existir alguna variación. Esperamos, bueno, que hayan disfrutado muchísimo el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, van a estar apareciendo acá en pantalla, en la cajita de información también las dejamos. Recuerden, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para que siempre estén atentos a cualquier contenido que estamos subiendo, y los esperamos en un próximo episodio.